Bueno, si alguna se da cuenta que hay alguien esperando de sus amigas o lo que sea, me avisa, porque por ahí yo estoy concentrada con ustedes y... ¿Ven la pantalla, el Power, Biología del Cuerpo? Sí, se ve bien. ¿Ven? Bueno, muy bien. Entonces, la idea de esto es una reunión, sería cada 20 días. ¿Ustedes ya saben quién soy yo o no? Antes de empezar. Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. En realidad a mí me pidieron dirigir este taller con Tere Gómez Moreto, que no apareció todavía, que es más cercana a la generación de ustedes. Yo estudié a Juan Pablo II desde que empezó a ser papa, todo su pensamiento de forma informal, hasta que hice una licenciatura en gestión educativa, hice mi tesis sobre la autorrealización, según el personalismo de Juan Pablo II, de Karol Wojtyla en realidad, porque se usa el doble nombre cuando se habla de su pensamiento y sus escritos previos al pontificado y su magisterio, ¿no? Se puede distinguir bien el filósofo Karol Wojtyla de el magisterio, ¿no? De la Iglesia. Entonces, estudié eso, me especialicé en su pensamiento, sobre todo en su antropología, y después me publicaron el libro de la tesis, que se llama así, La autorrealización según el personalismo, de Karol Wojtyla, y me vinculé con toda la gente que está trabajando en estos temas. Grupos de estudio, investigación, ahora con la tecnología hacemos son grupos internacionales, y sigo trabajando en esos temas de la antropología. En ese contexto, también estudié teología del cuerpo, preparamos unos programas y unos videos y un material para unas convivencias de formación con dos sacerdotes, el padre Manuel de Lía y el padre Pablo Monescazón. Y bueno, eso está en la web, yo les puedo mandar el link, está accesible en Google, y ahí subimos videos, material, un manual del alumno para estudiar, donde se trata de explicar de modo más accesible el contenido de la teología del cuerpo. Es decir, material, cuando yo empecé con esto en la red había bastante poco, y después vino como una explosión de info, y mucha gente está estudiando el tema en distintos países y en distintos idiomas, y hay redes internacionales, y el tema está como que... Mechi, ¿a vos por qué te interesaba esta cuestión de la teología del cuerpo? ¿Qué conocimientos previos tenés? No, la realidad es que mis conocimientos son bastante nulos, pero en mi grupo de amigas se da mucho esto de, no sé, cuando se habla de, tengo amigas que están de novias, algunas que no, y salen muchos temas así medio, bueno, ¿se vive la castidad o no? ¿Qué es la castidad o cómo vivirlo? Por ahí mis amigas me dicen, che, Mechi, no entiendo nada, me explica, y yo tipo, no tengo el conocimiento, y me gustaría hacerlo para mí, para poder explicarle a mis amigas después cuando me pregunten. Y nada, para estar un poco más formada, y el día de mañana cuando me toque estar de novia, tener las herramientas para decidir lo que quiera hacer, y si puedo ayudar a alguien más, ayudo a alguien más. Pero más que nada por eso. ¿No leíste nada del tema? No. En Rosario se ha hecho algunas pequeñas convivencias de 2 o 3 días, pero yo justo estaba estudiando, rendí, no me pude unir. Pero sí, tenía la intención de hacerlo. Bueno, de a poco. ¿Y quién más me quiere contar un poco los motivos de su interés? Porque así también veo si los conocimientos previos, quién está más en tema, quién ha leído algo. Ángela, ¿has leído algo alguna vez? ¿O has estudiado o has participado de algún taller? Tenés que conectar el micrófono. Sí, pero creo que dijo que no le andaba. Ah, bueno, entonces, Así que creo que va a nada, escribir, si no, supongo. Victoria. Victoria, ¿vos podés participar? Sí, yo puedo. No, a mí me invitaron y también me pareció muy interesante el tema, así que nada, dije que me sumaba, pero no ¿Dónde leí sos? mucho ni nada. ¿De dónde sos, De Victoria? Santa Fe, pero estoy viviendo en Pilar y voy por la residencia acá. Ah, ¿estás estudiando qué? ¿En la Psicología, sí, en la psicología? Austral, ¿En la Austral estás en primero? que estoy en primero. Bueno, qué carrera más interesante. Yo hice en realidad un profesorado
de filosofía, psicología y pedagogía cuando empecé a estudiar. Después me fui para la filosofía, pero es buenísimo. Bueno, ¿y Ailín? Hola, en realidad a mí me llama la atención porque en Instagram, o sea, en la aplicación de Instagram, hay como varias, digamos así, influencers católicas que hablan sobre el tema y siempre dan como cursos, pero la verdad como que no sé mucho del tema, pero sí me interesa más que nada por las redes sociales, que lo he visto mucho, y básicamente por eso me anoté en este curso. Soy de San Juan, junto con Ana Cataldo. Bueno, Sofi Tucano, ya está entrando. Elena Méndez, admitir. Sofi Tucano, no sé si nos está escuchando, bueno, está la imagen. Sí, Pero ¿cómo bueno, estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás, Graciela? Yo soy de Tucumán. Yo te cuento que a mí me invitaron. No se ve tu imagen, ¿eh? Ya veo si puedo prender acá. La cámara. Pero bueno, Sí, que acabo de descargar la aplicación. está bien, está bien. Ahí se Hola, ve. ahí está, estás perfecto, ahí se ve, sí. Buenísimo. Bueno, yo soy de Tucumán y en enero tuve una convivencia que lo organizó una amiga con un sacerdote de acá, un sacerdote de una parroquia, que éramos Sí. 17 jóvenes y a la mañana teníamos formación sobre el tema de la teología del cuerpo, porque la verdad es que éramos todos jóvenes que teníamos como dudas sobre estos temas, entonces como aclarar qué es lo que decía la iglesia. Y a la tarde, bueno, ya era más recreativo y como el sacerdote estaba ahí, podíamos hablar durante todo el día, por ahí le hacemos preguntas y demás. Está bien. Así que fue una conferencia de una semana y a raíz de eso formamos unos grupos, 3 grupos, unos que son para la ciencia de la educación, que tienen charlas del lado de la bioética, uno que es para jóvenes, talleres para jóvenes, que en ese estoy yo, que hacemos talleres para chicos de secundario, para los grupos católicos que nos pidan, Sí. y últimamente bueno, venimos haciendo sobre todo sobre amor versus uso, cuándo es amor y cuándo es uso, que nos hemos dado cuenta que a los jóvenes les hace mucha falta esa diferencia, que por ahí no se dan cuenta. Y bueno, y todo esto nació de esta convivencia de la teología del cuerpo, sobre la teología del cuerpo, que fue en enero. Está Así bien. que algo Algo estás en conozco. tema. Bueno, por eso las que saben algo, está bueno que participen y que aporten para que esto no sea una especie de clase magistral, digamos. Yo les voy a ir dando como herramientas y ustedes pueden aportar lo que sea, digamos, participar, ¿no? Sin remitirse a una participación pasiva, solo escuchar, sino resolver dudas, preguntas. El tema es súper amplio. ¿Alguna pudo ver el video de, bueno, en la página web sobre amor y responsabilidad? ¿O no lo pudieron ver? Porque eso es en realidad amor y responsabilidad. Bueno, entonces las voy a ubicar antes de empezar con el taller, las voy a ubicar en el contenido de toda esta temática, que es muy amplio, por eso es tan difícil de tratar en pocas sesiones. Pero esto va a ser como un disparador. En realidad, Juan Pablo II se empieza a interesar por el tema del amor cuando era sacerdote joven, párroco en Polonia, y se da cuenta que se necesita preparar a los jóvenes para formar parejas basadas en un amor auténtico, en un amor verdadero. Y bueno, eran jóvenes católicos, se iban con él en los veranos a campamentos y conversaban de toda esta temática. Unos jóvenes católicos polacos, europeos, bastante más preparados que nosotros, de algún modo, porque yo estuve en Polonia en un congreso en Cracovia, en la ciudad de Juan Pablo II, y realmente, claro, es un nivel cultural y de catolicismo impregnado en la sociedad fuerte. Allí salen muchas vocaciones, hay muchos seminaristas, bueno, es una realidad de mucha formación los chicos. Pero bueno, a pesar de todo, él veía que hacía falta en ese entorno brindar ese apoyo. Entonces, fruto de todos esos diálogos con esos chicos, surge el libro Amor y Responsabilidad. Y ahí es donde está esa oposición que acaba de decir Ángela, me parece que fuiste. No, Ángela no, porque no tiene el micrófono. Ahora se me fueron los rostros.
Bueno, el tema es que la posición entre gozar, el verbo gozar usando del otro, en contraposición a lo que es amar, lo trabaja en ese libro, en Amor y Responsabilidad. Empieza con esa temática. Y va mostrando cómo a la persona no merece que se la use nunca como un medio, por ejemplo, para obtener placer, sino que la persona tiene una dignidad que la conducta adecuada de cualquiera con cualquier persona es la del amor, la del respeto y la del amor. Entonces, él todos estos temas los va razonando con su filosofía, con su razonamiento. No usa textos de la Sagrada Escritura, ni utiliza el Evangelio, ni parte de verdad revelada, como sería la teología. En esta etapa de su vida, él hace pura filosofía. Está en un contexto de comunismo, de un país que está bajo, lo que ya decía así, se dice bajo la cortina de hierro, es decir, no tenían comunicación con el mundo, estaban encerrados bajo el yugo del comunismo, que era ateo. Y toda la formación que se le daba a los jóvenes era de ateísmo, ¿no? Como que no existía Dios y que el progreso, la justicia social, el trabajo, pero con esa visión materialista de la vida. Entonces él se esforzó enormemente, era profesor en una universidad en Lublin, y le cerraron algunas facultades de teología, se esforzó muchísimo en razonar filosóficamente estos temas que tienen que ver con la existencia de Dios, la dignidad de la persona, lo que soy yo, una persona, y qué significa eso. Después de leer muchos textos de él, aunque él no da una definición, sí se puede describir quién persona sos vos, soy yo, y es tu novio, la que está de novia, es el sacerdote de tu parroquia, tus padres, cada ser humano, también el embrión, ya es una persona en potencia, pero es una persona. Entonces, esto es, una persona es un centro de interioridad, un ser que por su inteligencia y por su libertad se asemeja a Dios y tiene una interioridad, una intimidad y una libertad de la que no disponen otras criaturas del universo, también creadas por Dios, que son seres vivientes, pero que no tienen la misma dignidad porque no tienen las mismas características del hombre, que es un ser pensante y un ser amante, es decir, un centro de interioridad capaz de amar, de pensar y de amar, y de decidirse a sí mismo por un querer único en el que nadie nos puede sustituir. Nadie puede querer en lugar mío. Cada uno es único y es irrepetible y es digno, cada ser humano, y esa individualidad que tenemos no es aislada tampoco, porque vivimos en relación con otros. El ser humano no es soledad, no puede existir un ser solo, un ser humano solo. El ser humano es relación también, está relacionado siempre con los demás. Dentro de esas relaciones que el ser humano tiene, vos tenés un papá, la filiación, una mamá, hermanos, distintos niveles de vinculaciones con los demás, pero dentro de esas relaciones está el tema del amor humano, varón-mujer, que conforman una unidad, un nosotros, que quizás tienen un proyecto de familia, y son los vínculos más estrechos, ¿no? Afectivamente, los más cercanos, de donde uno recibe ese aprecio y esa afirmación por lo que uno es, no por lo que uno aporta, o por lo que uno tiene, o por lo que uno sabe, sino por lo que cada ser humano es en el ámbito de la familia donde se afirma esa dignidad que tenemos. Bueno, pasado el tiempo, empieza a elaborar Juan Pablo II lo que nos ocupa ahora, que es la teología del cuerpo. Fíjense el mismo título, teología del cuerpo. A ver, ¿qué quiere decir la palabra teología? ¿Quién se anima a decirlo? El estudio de Dios. Estudio de Dios. Teo, Dios, logía, estudio, ¿no? Estudio de Dios. Entonces, esta
este título, teología del cuerpo, es rarísimo, ¿no les parece? Porque en realidad, ¿Dios tiene cuerpo? ¿Qué dirían ustedes? No, claramente no. No, claramente no. Sin embargo, la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó en un cuerpo humano, ¿no? Entonces, la encarnación, la realidad de creer en Jesucristo como único Hijo de Dios, nacido de la Santísima Virgen, la fe católica, naturalmente, por la encarnación, tiene una valoración positiva de lo que es el cuerpo humano. Porque nada más y nada menos que Dios mismo asume un cuerpo, tiene un cuerpo, es corpóreo y vive con un cuerpo. Es decir, por ejemplo, en la imagen del Cristo de la Misericordia que le mandó pintar Jesús mismo a Sor Faustina Kowalska, que lloraba porque nunca logró el pintor reflejar lo que ella vio, pero bueno, es una imagen semejante a lo que ella vio, es corporal, ¿no? Entonces, la valoración del cuerpo en la Iglesia Católica siempre fue una valoración positiva, pero bueno, la historia del pensamiento hace que, por ejemplo, surja el maniqueísmo, la actitud de la época del puritanismo, el desprecio del cuerpo, la no valoración, como que si a vos te preguntan, bueno, ¿en qué te pareces a Dios? Que dicen que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué es la semejanza y la imagen que vos reflejás de Dios? ¿En qué está de tu ser? ¿En qué aspecto de tu ser lo reflejás? ¿Qué contestaría alguna que contesté? ¿Se me escucha? Sí, ahí escucho. Ay, qué bueno, encontré el micrófono, menos mal. Ángel. Yo creo que se reflejaría a través de las acciones, a través del pensamiento semejante que compartís con Dios de llegar a Él. Es decir, sería en la parte espiritual. Claro. Que vos te asemejás a Dios. ¿En qué más? ¿Qué otra característica tenemos nosotros que nos asemeje a Dios? ¿Cómo es Dios y cómo somos nosotros? Porque dice Dios, creó al hombre a su imagen y semejanza. Hizo al hombre. Y le inspiró, es lo que dice la Biblia, un aliento de vida, que es el espíritu. Pero en realidad, fíjense que el lenguaje simbólico de la Biblia, cuando habla de que Dios toma el material de la tierra y allí sopla, infunde la vida, un aliento de vida, en realidad está tomando algo material. Por eso es compatible con la evolución, decir, bueno, sí, el hombre puede haber venido de una evolución de la materia, que obviamente está demostrado que la materia evoluciona, pero se necesita, para que surja el hombre, el ser humano, se necesita una acción de Dios directa, que es el que pone el alma, ¿no? El alma que es el espíritu. Entonces, habitualmente sí, por la influencia de la filosofía griega se decía, ¿en qué se parece el hombre a Dios? Y la gente respondía habitualmente por su inteligencia y su voluntad libre, por su ser espiritual, porque es libre, como Dios. Dios también, aunque nuestra libertad no sea absoluta, somos seres libres. Pero resulta que Juan Pablo II tiene como una audacia de decir que también a través del cuerpo humano, que es expresión, esto es muy importante, que es expresión de el instrumento que utiliza el hombre para expresar su espíritu, es el cuerpo. Fíjense el rostro, ¿no? La sonrisa, la imagen, los gestos, el abrazo, un beso, toda la dimensión afectiva e incluso espiritual del hombre se manifiesta a través de un cuerpo. Y entonces, con la teología del cuerpo lo que hace es revalorizar el cuerpo mismo en su unión con el espíritu. Y la filosofía ya deja de decir, como decía Aristóteles, da una definición del hombre, siglo V antes de Cristo, es decir, hace muchos siglos, que decía, el hombre es un animal racional. ¿Qué quería decir con eso? Que es de la especie animal, un ser viviente como los animales, pero que tiene razón, tiene inteligencia, puede pensar. Pero bueno, esa definición es insuficiente con todos los avances que ha habido de investigación acerca desde la medicina hasta la psiquiatría y la psicología y todos los estudios sobre el hombre. No es suficiente, ¿no? Decir el hombre es un animal racional.
pasaron los siglos y hay una definición que toma Santo Tomás del hombre, de Boecio, que es otro filósofo, y dice, el hombre es una sustancia individual de naturaleza racional. Bueno, son definiciones filosóficas, pero seguimos con la naturaleza racional, con el modo de ser pensante, con el pensamiento. Entonces, también es una definición insuficiente, no es que sean erróneas, pero son insuficientes. Entonces, en el avance de todas estas ciencias humanas que son propias del siglo XX, siglo XXI, todo lo que ahora estamos con las neurociencias y toda la investigación acerca del cerebro, mente-cerebro, todo esto surge, digamos, dentro del siglo XX, esta corriente del pensamiento que se llama personalismo, que el tema de la persona ya está en la cultura occidental cristiana. ¿Se acuerdan cuando fue la Segunda Guerra Mundial y después se firmó el Tratado de Paz? ¿En qué años? Bueno, se declararon lo que llamaban los derechos humanos, ¿no? En el año 1948. Entonces, allí ya no se habla de Dios, pero sí se habla de la persona. Entonces, lo importante hoy en día es entender bien qué quiere decir que yo soy una persona. Entonces, Juan Pablo II desarrolla mucho este tema. La persona es un sujeto, no es un objeto, no es una cosa, no es algo, sino que es alguien, ¿sí? Eso es muy importante. Si no es un objeto, no se lo puede usar como un objeto, sino que cada persona es un sujeto, es decir, es dueño de sí, tiene autodominio, tiene capacidad de autogobierno, no se la puede forzar porque es libre. Entonces, todo el tema de la libertad también es un temón, se podrían dar 30 clases sobre la libertad para entenderla bien, entender que la libertad humana no es absoluta, es una libertad condicionada por tu misma existencia, que es temporal. Nosotros no somos eternos, no nos dimos la vida a nosotros mismos, y vamos a morir, y no sabemos cuándo ni cómo. Por eso somos seres que estamos limitados en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, nuestra libertad tiene las mismas características que nuestro ser. A mí me aparece acá el mensaje, no sé si ustedes lo ven, de que en 10 minutos se va a cortar. Ahí volvemos a entrar, ¿sí? Simplemente en el mismo link que está en el WhatsApp. Yo también entro ahí, hasta que están las 6, nos esperamos. Acá veo un mensaje de chat, pero es solo... es un mensaje, claro, Ángela, pobre, que estaba silenciada. Bueno. Entonces, el tema de este enfoque de la teología del cuerpo, hay un autor que es el que escribió la mejor biografía de Juan Pablo II, que se llama, el libro se llama Testigo de Esperanza, buenísimo, un libro gordito. Testigo de Esperanza se llama George Beagle, Weigel, W-I-E-G-E-L, Beagle se dice, George Beagle. Durante 10 años investigó sobre la vida de Juan Pablo II y escribió un libro que se llama Testigo de Esperanza, que es la mejor biografía. Y cuando se murió Juan Pablo, lo escribió en vida de Juan Pablo. Cuando se muere, el Papa escribe otro libro completando la información que no pudo obtener antes cuando el Papa estaba vivo. Por ejemplo, los archivos del comunismo de Polonia, donde salen cosas súper interesantes de la vida, de la relación entre los comunistas y Juan Pablo II. Entonces, ese autor, George Beagle, cuando explica la teología del cuerpo, lo que dice es esto, que es como una profecía. Dice que tiene tal contenido que a veces es difícil, por eso es que tampoco se tardó en apreciar y en conocer y en difundir. Tiene tal fuerza esa teología del cuerpo, que era como una bomba de relojería, preparada para explotar en el siglo XXI, que estamos ya en el siglo XXI, como dice, a mitad del siglo XXI, dice él, ¿no? No sabía en qué momento. Como diciendo, se va a descubrir esta teología del cuerpo, y va a ser como una bomba que va a explotar. Y efectivamente, nosotros somos historia también, vamos haciendo la historia. Y esto es una realidad, porque vos entrás ahora a internet
y tenés cualquier cantidad de material en YouTube, en Internet, en Instagram, que decían ustedes. Se creó el Centro de Theology of the Body en Estados Unidos, de Christopher West, que no habla castellano, de inglés, pero muchos videos están traducidos abajo, ¿no? Están subtitulados en castellano, están en Internet. Después surge en México Amar al Máximo, que es un discípulo de Christopher West, que se casa con una mexicana, y pone en México un centro que se llama así, Amar al Máximo. En Francia hay más de 5.000 sacerdotes capacitados en la teología del cuerpo, y así, ¿no? Van surgiendo grupos y estudios. Y acá en Argentina hay una diplomatura en teología del cuerpo que organiza un sacerdote con un matrimonio que estudiaron en Roma y que se consiguieron un título universitario a través de la Universidad de Morón, y hacen una capacitación online con gente del extranjero también. Bueno, es una diplomatura, ¿no? Que algunas amigas mías la están haciendo. Y bueno, hay estudios, digamos, a hacer en España, a nivel internacional, y todos los institutos Juan Pablo II que hay en el mundo entero, que son institutos que se basan en su teología del cuerpo y en su antropología, y han surgido libros, escritos, etc. Hay una que está en internet, que por ahí alguna vez algunas me dicen que la siguen, Barba se llama de apellido, que es una consagrada, creo que es de los Legionarios de Cristo, que sabe mucho y da cursos también por YouTube, y así, hay muchas cosas. Entonces, este autor, Joel Beagle, es como una especie de profeta que anunció esta difusión que se iba a dar entre los investigadores, filósofos, teólogos, y hasta llegar a los cursos prematrimoniales en las parroquias, etc. Nosotros estamos viviendo ese momento. Entonces, nada, la idea es que ustedes sean protagonistas, es decir, que estudien un poquito este tema como para poder entenderlo, poder vivirlo, de alguna manera, es vivir la fe en el matrimonio, en el noviazgo, después en el matrimonio, compatible con la enseñanza de la Iglesia, y difundir esto, porque tiene un atractivo enorme cuando uno profundiza, ¿sí? Entonces, lo que quiero ver es si yo puedo pasar esta pantalla, uso de la pantalla. Lo que quiero es acá poner esto. A ver. Entonces, ¿ven ahí la pantalla? ¿Sí? Sí, se ve bien. Se ve ¿La bien. la ven completa? ¿Sí? Bueno, entonces, nosotros vamos a intentar responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es la teología del cuerpo? ¿De dónde hace partir Juan Pablo II sus reflexiones teológicas? Otra pregunta es, ¿el cuerpo humano refleja la imagen y semejanza de Dios? ¿O solo el alma, el espíritu, es semejanza de Dios? ¿Quién nos ha revelado de la mejor manera cómo es el ser humano y cuál es su destino, su sentido, su dignidad? Bueno, algo de eso ya les dije, pero vamos a través de todos los encuentros vamos a ir tratando de responder a esas preguntas. Yo después les puedo mandar el Power por el WhatsApp, ¿les parece? Para que ustedes lo tengan. Y más preguntas. Yo lo planteo en forma de preguntas porque me parece que es la manera de ver si ustedes se hacen esas preguntas, ¿no? ¿Qué significa que somos personas? ¿Qué significa el amor en nuestras vidas personales? ¿Cuál es la relación entre el amor y el sexo? La relación conyugal, sexual, matrimonial, ¿puede asemejarse a las relaciones de amor en la Trinidad? Ese es uno de los mensajes más fuertes y atractivos de Juan Pablo II, porque tiene la audacia de comparar el amor casto, puro, matrimonial, que se culmina en la relación sexual matrimonial, conyugal, que se llama conyugal, con las relaciones de amor entre las personas divinas, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él dice que Dios no es soledad, Dios es comunión,
Dios es amor. Decir que Dios es amor, es decir, no es solo. Por eso son tres personas, una comunión de amor. Y esa comunión de amor, que es lo central de Dios, es lo que Él hace que se refleje, no en todas las criaturas, se refleja de modo semejante a Dios en la relación entre el varón y la mujer en el matrimonio. Y por eso es la llamada a santificar la vida matrimonial, porque es de una grandeza enorme, ¿no? Hay un señor casado, que se murió una mujer, pero tuvo un matrimonio largo y estando en Australia dice que él descubrió unos libros en inglés hace muchos años de la teología del cuerpo y empezó a leer. Él es ingeniero agrónomo, ¿no? Solo por interés cultural empezó a leer y dice que él cuando da sus cursos, que son más de difusión de este tema, dice, bueno, yo me di cuenta qué mal que estoy viviendo mi matrimonio, decía él, un tipo santísimo, con varios hijos, 2 hijos sacerdotes, ¿no? Pero es como que él se le abrió un horizonte de lo que Dios había pensado para la vida matrimonial que él nunca se había imaginado. Y se compró todos los libros en inglés, empezó a ser un fanático de este tema y a capacitarse y a dar charlas a grupos de amigos. Y bueno, y la grandeza de esto es eso, ¿no? Que él exalta a un nivel divino lo que son las relaciones entre el varón y la mujer en el matrimonio, como el desafío de imitar el amor de Dios dentro de la vida conyugal matrimonial, y que el acto sexual matrimonial sea de tal naturaleza que nos asemeje a las relaciones de la Santísima Trinidad. Bueno, ahora me dice acá que ya quedan 41 segundos, menos de un minuto, se va a cortar, volvemos a entrar y mientras tanto ustedes van pensando algún comentario sobre esto que les estoy diciendo, si habían escuchado o no esta grandeza del amor sexual matrimonial. Y después vamos a ver las características también de ese amor, que es libre, total, fiel y fecundo, dice abajo en el Power, libre, total, fiel y fecundo, que son las características del amor auténtico, ¿sí? Bueno, 42, 41, vamos a... yo voy viendo acá el relojito que me dice menos de un minuto.